Dios te bendiga de una manera especial. Te habla tu hermana Denise Valerio, desde aquí de Casa de Jehová Restauración, alcanzando las vidas. Dios te bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, amigo. Bendito sea el Señor. Como cada sábado que empezamos la semana pasada el Instituto Bíblico de Casa de Jehová Restauración, vengo hoy. Le doy la gracia al Señor por darme una vez más esta oportunidad. La semana pasada, si eres nuevo y no sabes, puedes mirar más abajo, bajo el tema: ¿quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hablamos de eso la semana pasada. La semana pasada, bendito sea el Señor, hablamos, gloria a Dios, hablamos de Dios Padre, bendito sea el Señor, que es el Creador, bendito sea el Señor. También hablamos, bendito sea el Señor, hablamos de Dios Hijo, bendito sea el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Ahora, ya que hemos estudiado la semana pasada acerca del Creador, del Padre amoroso y misericordioso, ya que hablamos del siervo sufriente, como dice Isaías 53, de nuestro Señor Jesucristo, y ya que hablamos de nuestro Consolador, el Espíritu Santo, ahora, en este Instituto Bíblico de hoy, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Yo no sé, hermano y amigo, bendito sea el Señor, pero cuando usted compra, por ejemplo, esta bocina, yo compré esta bocina, bendito sea el Señor, y cuando yo compré esta bocina, me trajo, bendito sea el Señor, el cable que va conectado aquí, y aquí está todas estas cosas, todos estos puntitos, qué significaba esto, qué es esto, estas cosas que están aquí, bendito sea el Señor. ¿Qué pasa? Dentro de la caja de esta bocina, bendito sea el Señor, trajo, bendito sea el Señor, un manual. Y en ese manual me iba diciendo a mí, bendito sea el Señor, qué significaba cada puntito que usted ve aquí, qué significaba, bendito sea el Señor, esto aquí, para qué era esto, bendito sea el Señor, y esto. Automáticamente al yo examinar, bendito sea el Señor, el manual, ya supe cómo debía de usar esto, bendito sea el Señor. También este teléfono, bendito sea el Señor, este teléfono cuando yo lo compré, bendito sea el Señor, trajo un manual donde me indicaba dónde tenía, bendito sea el Señor, ¿ven? Cuando yo lo compré, esta batería estaba afuera, no estaba allá adentro. Entonces, el manual me decía dónde yo tenía que poner esto, qué significaba esto, bendito sea el Señor, y lo que tenía que hacer con el teléfono y lo que no tenía que hacer para que no se dañara. Bendito sea el Señor. Pues tú y yo, bendito sea el Señor, dice la palabra en Salmo 100, verso 3. Dice esto: bajo la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. O sea, si te das cuenta ahí, nosotros no nos hicimos nosotros mismos, fuimos creados por Él. Cuando nosotros vamos a Génesis, bendito sea el Señor, el capítulo 1, el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré a los peces del mar y por ahí. Pero donde yo quiero que usted se enfoque es que aquí dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, hagamos. Ahí te damos cuenta que él estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dijo hagamos. O sea, que no era solamente él, no era solamente Jehová, dijo hagamos. Bendito sea el Señor. Estaba ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros sé la creación de Él. Bendito sea el Señor. Él nos dejó algo maravilloso, algo precioso, que es la palabra de Dios, el manual de nosotros. Bendito sea el Señor. Aquí, desde Génesis, hasta Apocalipsis, ahí está lo que el Señor quería que tú y yo supieran. Ahora, si el Señor había querido que tú y yo supiéramos más, había escrito muchos libros. Bendito sea el Señor. Pero Él usó 40 hombres
más abajo te mandé que este libro tiene 66 libros, bendito sea el Señor. Te mandé una información sobre la Biblia, bendito sea el Señor. Entonces, aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos todo. Esta es la palabra de Él. Bendito sea el Señor. ¿Por qué este tema es muy importante en el Instituto Bíblico? Porque si usted no cree en la palabra de Dios, si usted no cree que esta es, según de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Mucha gente dice, sí, esos fueron hombres que la hicieron. Sí, ha dicho lo correcto. Hombre inspirado por Dios. Bendito sea el Señor. Que estuvieron en diferentes épocas. Bendito sea el Señor. Pero si tú te das cuenta, es perfecto, porque cuando tú miras el Viejo Testamento, bendito sea el Señor, cómo se habla de Jesucristo, el Mesías, y cuando tú miras el Nuevo Testamento, oh, Amasaya, la seca, tú te das cuenta, bendito sea el Señor, que la profecía, cómo fue cumplida. Oye, cuando tú miras Isaías 53, cómo Isaías, déjame decirte, Isaías no estuvo presente cuando mataron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, pero ya, antes que eso había pasado, antes que eso pasara, ya Isaías lo había vivido en el capítulo 53 de Isaías. ¡Qué maravilloso, hermanos! Cuando tú vas a Génesis, hermano, esto fue increíble. Cuando yo estaba mirando en Génesis, el capítulo 15, hablaba le voy a decir que lo tengo aquí anotado. Ok, cuando tú vas al capítulo 15 de Génesis y tú lees el verso 14, el verso 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el Señor conoce el futuro. Aquí le estaba él. Abraham cayó en un sueño profundo. Seca, tarabasaya. Y ya le fue revelado los 400 años, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, de lo que iba a pasar el pueblo de Israel. Mira esto. Le dice, y descendían aves de rapiña sobre el cuerpo muerto, y Abraham la ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. O sea, antes que pasara lo que pasó, cuando tú le lees el libro de Éxodo, bendito sea el Señor, todo lo que el pueblo de Israel pasó, ya Abraham lo sabía. Bendito sea el Señor. Entonces, es muy importante que usted abrace la palabra de Dios. Es importante que usted entienda, bendito sea el Señor, que la palabra de Dios es la boca de Jehová. Bendito sea el Señor. Ahora, dice la palabra, antes de empezar el tema, en Josué. Te digo algo, esto es maravilloso. Esto es vida. Esto es algo precioso. Aleluya. Mira, dice la palabra en Josué capítulo 1. Ya esto es los preparativos para la conquista de la tierra. Pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando yo estuve leyendo estos versos. Y te voy a pasar lo que impactó en mi vida esto. Bendito sea el Señor. Esto impactó tanto mi vida que me hizo, bendito sea el Señor, coger un estudio personal de la palabra de Dios. O sea, ¿con quién? Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Mira esto, el verso 5 del capítulo 1 de Josué. Nadie te podrá hacer frente. Esto es Jehová diciéndole a Josué. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero mira aquí, chequéate. Dice aquí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora vuelve y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartará de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, este libro de la ley, si no, bendito sea el Señor, espérese un momento, se me fue. Vamos a leerlo otra vez, aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, fíjate, esta gente está aquí, ya preparada para entrar, lo preparativo para entrar y arrebatar la tierra prometida. Y Jehová se le parece a este hermano y le dice, oye lo que te voy a decir, esfuérzate, sé muy valiente para que tú pongas en práctica el libro de la ley. No le dijo, mira, estoy aquí contigo, ven, vamos a destruirlo, vamos a hacerle esto, vamos. No. Le dijo, esfuérzate. La victoria tuya, le dijo, tu victoria, bendito sea el Señor, está, le dijo bien claro, está en, bendito sea el Señor, tu victoria está en aplicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, la victoria tuya, la victoria mía, está en examinar las Escrituras. Así que vamos a empezar el Instituto Bíblico. Vamos a aprender. Porque tú y yo tenemos que amar y esforzarnos de poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que lo haga. Yo no sé hacer nada. Yo simplemente soy aquí un vaso. Cuando yo termine este estudio, bendito sea el Señor, también me voy a poner a mirar el video, porque yo también quiero aprender. Todos los días se aprende en el Señor, hermano. Vamos a encomendarnos al Señor. Amén. Padre, tú que moras en las alturas, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu pueblo. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo. Tú quieres, Señor, educarnos como pueblo tuyo que somos, Padre. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea escrito en los cielos de esquina a esquina, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, Padre amado, Padre justo. Oh, Hamasama, Sheka, Male, Sahama, Suta, Maya, Arramala, Shere, Masuta, Makea, Masita, Make. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que todos aquellos, Señor, que van a mirar este video, Padre, que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Que su entendimiento espiritual se han abierto a la luz tuya, Padre. Ama, Shekarama, Kutama. Isharan la Shekama. Etama, Shema, Kutu, Ama, Sehakata. Ramashuku, Ama, Shera. Tú eres el mejor maestro. Tú eres el mejor profeta, el pastor de los pastores. No hay nadie como tú. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. No permita nunca jamás que yo diga algo que esté en contra de tu palabra sagrada, que es la Sagrada Escritura. Aquel libro maravilloso que tú nos has dejado, aquel libro que es nuestro manual, aquel libro que es nuestra biblioteca, donde aquí hay de todo, Padre, donde tú nos educas a ser como tú quieres, que nosotros tenemos que portarnos, un buen siervo, una buena sierva, una esposa, un esposo, hijos, todo, Padre, cómo ser amo, cómo ser con los trabajadores, aquí hay de todo, Padre, esto es maravilloso, esto es un tesoro, revelado porque tú nos amas a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que sea usted dando el estudio. Yo me voy a quitar ahora, Espíritu Santo de Dios, para que tú te pongas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Isaías 55, capítulo 55, versos 10 y 11. Así que coge tu mascota. Lo que hablamos la semana pasada. Coge tu mascota. Es muy importante. Coge tus lápices. Es tiempo de estudiar. Amén. Así como tú te arreglas para ir para tu trabajo. Así como tú te arreglas tu hombre exterior. Lo que hay para afuera que tú te arreglas. Entonces, ¿cuántos más tenemos nosotros que prepararnos para
arreglar nuestro hombre interior. El Espíritu Santo, nuestro Señor, anda alma, espíritu y cuerpo. ¿Y cómo tú piensas que el Señor puede entrar, andar por tu alma y por tu espíritu si tú no le abres las puertas de tu corazón? ¿Para qué? Para recibir esta semilla que es la palabra de Dios. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tú estás recibiendo a Cristo. ¡Icuata! ¿Tú sabías eso? Hermana Denis, ¿cómo usted dice eso? Sí, te lo voy a comprobar con la palabra. Dios es maravilloso. Y este instituto bíblico, que es con la palabra de Dios, es gratuito y te lo traemos a tu casa. Dice aquí, Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el verbo. Al emplear esta designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios e indica que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, bendito sea el Señor. Las Escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 1, verso 30, Efesios 3, verso 10 y 11, Colosenses 2, versos 2 y 3. Así que la perfecta revelación de la naturaleza, bendito sea el Señor, y corazón, la perfecta revelación de la naturaleza y la persona de Dios es el verbo, Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, bendito sea el Señor. Así que cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, estamos acercando a Jesucristo a nuestras vidas. Y ayer estudiamos que Jesucristo es la vida y la resurrección. Así que estas palabras son vida. Entonces vamos a estudiar. Dice Isaías 55, versos 10 y 11, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Entonces, vemos que la palabra de Dios, bendito sea el Señor, como dice aquí la frase, la palabra de Dios, la palabra de Jehová, o incluso simplemente la palabra, se refiere a una diversidad de cosas en las Escrituras. Es evidente que se refiere ante todo a cualquier cosa que Dios haya dicho directamente. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva en Génesis, el capítulo 2, el verso 16, verso 17, en Génesis capítulo 3, verso 9 al verso 19, lo que él dijo era la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo, no comerán de este árbol, fue la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo, no hagan esto, fue la palabra, bendito sea el Señor. También, de una manera parecida, Dios le comunicó su palabra a Abraham cuando le habló en Génesis capítulo 12, cuando le dijo de la promesa, bendito sea el Señor, vamos a leer, Génesis capítulo 12. Esta es la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendiciré a los que te bendicieren y a los que te maldicen, maldiciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos, bendito sea el Señor, también cuando el Señor le habló a Jacob en el capítulo 28, del verso 13 y 15, y cuando le habló a Moisés en el capítulo 3 y el capítulo 4, también Dios le habló a toda la nación de Israel en el monte de Sinaí cuando promulgó los 10 mandamientos. Eso tú lo puedes encontrar en Éxodo, el capítulo 20, verso 1 al 19. Entonces, la palabra que ellos oyeron era la palabra de Dios.
Bendito sea el Señor. Además de hablar de manera directa, también Dios hablará por medio de los profetas. Bendito sea el Señor. Cuando se dirijan al pueblo de Dios, por lo general, iniciaban sus declaraciones diciendo así: así ha dicho Jehová. O si no, decían: vino a mí palabra de Jehová. Así que cuando los israelitas estaban oyendo la palabra de un profeta, estaba escuchando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, pero de estos profetas charlatanes, sinvergüenza que hay por ahí, eso no tiene nada que ver con Dios. Hermano, mire, yo me sorprendo mucho ver estos hermanos que vienen y te dicen a ti: me tranqué con el Señor y me dio una palabra revelada, nueva. Hermano, no hay ninguna palabra nueva revelada. La palabra está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermano, una profecía que a ti te dan tiene que estar acompañado por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vuelvo y te repito, he escuchado muchos hermanos que vienen aquí y me dicen a mí: se me profetizó que me voy a casar con este hombre, pero sin embargo este hombre casado, eso no vino de Dios. ¿Cómo el Señor, si el mismo Señor aborrece un divorcio? Entonces, una profecía que está en contra de la palabra de Dios, de un profeta, eso no es de Dios. Es una profecía satánica. Reprende eso en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Así de sencillo, hermanos. Entonces, bendito sea el Señor. Además, todo lo que habló Jesús fue la palabra de Dios. Porque después de todo, Él es Dios. Cuando vemos Juan, el capítulo 1, el verso 1 al verso 18. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Aleluya. Te damos gloria, Señor, a esta hora. Verso 8 dice: no era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Ahora, verso 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en él, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que todo lo que Jesucristo habló fue de la palabra. Obsérvese algo, hermanos, que Jesucristo, cuando estuvo caminando aquí en la tierra, hay algo maravilloso que Él dijo. Y esto está registrado en Mateo capítulo 5, el verso 17. Recuérdate que te hablé de que Jehová, Dios, le dijo a Josué, que no se apartará de este libro de la ley, ¿verdad? Entonces, mira lo que dijo Jesús. Esto fue el mismo Jesús que lo dijo. Verso 17. No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tinte pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando usted lee Juan, el capítulo 14, bendito sea el Señor, el verso, bendito sea el Señor, 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también Jesucristo dijo: si permanece en mi palabra, hermano, lo que aquí se volvió, bendito sea el Señor, fueron los ritos. Cuando usted lee el Número, capítulo 28, capítulo 29, bendito sea el Señor, capítulo 30, de los ritos que se hacía, ¿por qué? Por el pecado, bendito sea el Señor, que se tenían, te voy a hablar a ti los dominicanos, que tenían que matar tanto chivo, tantas cosas, tantas ovejas, tantas cosas así. Pero ya Jesucristo, bendito sea el Señor, fue sacrificado, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Pero cuando tú te vas a Éxodo, el capítulo 20, amado hermano y amigo que me escucha, ahí están los mandamientos. Y cuando tú te vas aquí, al Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dijo: amará a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amará a tu prójimo. Hermano, cuando usted se va y lee el Éxodo capítulo 20, usted va a darse cuenta que los primeros que se habla ahí son de amar a Dios, de no hacerte una imagen de arriba, de abajo, de los cielos, de ningún lado. Bendito sea el Señor, de no coger en vano el nombre de Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. De guardar el día de reposo. Hermano, ya nosotros no estamos en el día de reposo. Nosotros todos los días estamos en reposo porque estamos en Cristo.
Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Ahora, cuando usted ve, dice, honra a tu padre y a tu madre, y ahí te está hablando del prójimo. No matará, te está hablando del prójimo. Dice, no robará, ¿de quién te está hablando? Del prójimo. Cuando te dice, no codiciará la mujer de tu esposo, de tu vecina, la vaca, todo lo que tiene de tu prójimo. ¿De quién te está hablando ahí? Del prójimo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero nosotros no hacemos sacrificios, nosotros no matamos animales, de que para que perdone nuestro pecado, porque nosotros por medio de quién entramos, por medio del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él, el único que perdona los pecados, es Jesús. Más nadie, más nadie. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a hablarte. Estamos bajo el tema de la palabra de Dios, porque es muy importante la palabra de Dios para tu vida, para mi vida, porque es tan importante que tú tengas un estudio personal. Te voy a hablar de este hombre. Este hombre era, bendito sea el Señor, te voy a hablar de mis apuntes personales, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para poderte ayudar, tengo que estudiar con la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos que Josué, como sucededor de Moisés, para guía del pueblo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? En el verso 1 a 6. Bueno, él le dijo que se esforzara y que sea valiente, porque daría la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos cuál fue la voluntad de Dios para Josué con respecto a la ley, cuando vemos el verso 8 de Josué, fue así: medita en el libro día y noche. ¿Qué le prometió? ¿Qué le prometió? Bendito sea el Señor. Vámonos a Josué. Estamos bajo el tema de la palabra de Dios, porque es muy importante que tú como creyente, que tú como persona civilizada en Cristo, tienes que amar la palabra de Dios. Entonces mira, le dice, después que le dijo, le prometió una promesa, y esa promesa está en el verso 9, dice: mira que te mando que te esfuerce y sea valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Hermano, se necesita tener, bendito sea el Señor, se necesita tener, hermano, demasiada fuerza y valentía para usted aplicar hoy día la palabra de Dios en su vida, con esta apostasía que estamos viviendo nosotros, con tantas religiones, con tantas sectas. Hermano, usted ve tantas sectas, porque hay tantas sectas, porque hay tantas religiones. Cogen un verso de la Biblia y se apoyan en ese entendimiento. Y a oír, una secta que nada más cree en Jesús, otra secta que nada más cree en el Espíritu Santo, otra secta que nada más cree en Jehová. Hermano, entonces tenemos que tener cuidado. Por eso en este estudio te estoy hablando lo importante de tú abrazar, de tú amar la palabra de Dios. Y no solamente abrazarla, amarla, sino aplicarla en nuestras vidas. Lo único que te va a transformar a ti, lo único que me va a transformar a mí, es que la palabra de Dios, un estudio diligente con la palabra de Dios. No te conformes con solamente ir a la iglesia, aplaudir todo lo que digan, a decir amén, aleluya. Examina. La iglesia de Tesalónica siempre examinaba, escudriñaba. Bendito sea el Señor, dejándote dirigir por el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, vamos a ver, gloria a Dios. Cuando nosotros vemos en el capítulo 24, quiero que lea eso, el capítulo 24. No te lo voy a leer porque para ahorrar, ¿tú me entiendes? Pero léete Josué capítulo 24. Al final de la vida de Josué, bendito sea el Señor, él congregó al pueblo para recomendar la fidelidad a Dios. Y eso está en el capítulo 24. Es un capítulo maravilloso, maravilloso. Entonces vemos, bendito sea el Señor, que Josué había sido testigo de la fidelidad de Dios durante 40 años en los hornos de ladrillos, 40 años en el desierto y 30 años en la tierra prometida. Y este fue un testimonio de antes de morir. Entonces, el reto final que lanzó Josué al pueblo fue en Josué 24, verso 14, 15. Léalo. ¿Qué dijo ahí? Él dijo: yo en mi casa
serviremos a Jehová. Así le dijo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Cuando él dice aquí, yo en mi casa, mire cómo él dijo, yo y en mi casa, yo. Usted como líder de su casa, usted como el líder espiritual en su casa, usted primeramente tiene que amar la palabra de Dios. Usted tiene que amar a Jehová. Bendito sea el Señor. Usted no puede hablarle a otro de alguien que usted ni conoce, ni ama, ni respeta. Usted no puede amar, valorar, respetar a su esposo, a su esposa, si usted no respeta primeramente a Jehová Dios. Fíjate que cuando vuelvo y te repito que es mi texto favorito, Salmo 86, dice, enséñame Jehová tu camino. Oye, enséñame Jehová tu verdad. Oye, tu verdad. Y le dice, ¿para qué? Para yo caminar, ¿en qué? En la palabra, en la verdad. Y le dice, afirma mi corazón para que tema a tu santo nombre. Hermano, el temor se ha perdido. Amigo, el temor se ha perdido. El respeto, han sacado la palabra de Dios de la iglesia. Y se han apoyado en su propio entendimiento. Bendito sea el Señor. Nosotros tuvimos el estudio bíblico hoy de Casa de Jehová Restauración WhatsApp, y de hoy lo que hablamos fue cuídense de los falsos profetas, de los falsos maestros, y estudiamos fue el libro de Judas. Hermano, cuántas cosas aprendimos allí. No lo traigo aquí este estudio porque estamos empezando desde cero aquí en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Estamos empezando de quién es Jehová, de quién es el Hijo, de quién es el Espíritu Santo, que está más abajo, y hoy te estoy hablando del manual que Jehová te dejó a ti, a mí, o sea, y me estoy dejando dirigir por el Espíritu Santo, amén. Entonces, si usted tiene la conversión de lo que usted ha creído, usted se lo va a pasar a otro. Pero si usted no está convencido de Jehová, que quién es Jehová y todo, usted no puede pelear por algo que usted no está convencido. Usted no puede pelear por algo que usted no sepa. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que contender con los falsos maestros de lo que nosotros hemos creído, de nuestra ¿qué? De nuestra fe en quién, en Jesucristo, y en qué, en los apóstoles. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos aquí, gloria a Dios, que Josué, bendito sea el Señor, fue un hombre estudioso. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, vamos a ver. Josué fue un estudioso de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña? Según de Timoteo. Vámonos a Según de Timoteo, el capítulo 3. Siento una presencia maravillosa del Señor. Precioso. Él es precioso. Ok. Según de Timoteo, capítulo 3, el verso 16, verso 15. Verso 15 y 16 dice: Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, para todo lo que es la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, la autoridad de la palabra de Dios. Mire para qué sirve. Para corregir. Mucha gente no le gusta que lo corrija. Sin embargo, Hebreo, el capítulo 12, dice que cuando Jehová nos corrige a nosotros es porque nos ama. Usted, papá, usted, mamá, ¿verdad? Usted corrige a sus hijos cuando están por mal camino, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos tiene derecho a corregirnos a nosotros cuando estamos mal? Pero muchos de nosotros no queremos aceptar la corrección. Mire, hermano, aunque la corrección parezca al principio que nos duele, van a traer fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Y Él lo hace porque Él nos ama y no quiere que nadie perezca. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a leer Hechos, capítulo 17, verso 11. Hechos. ¡Ay, qué presencia! Hamasheka, Mai, Sahaya, Misho, Maya. ¡Ay, santo! Hechos 17, versos 11. Y esto era más noble que lo que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta iglesia escudriñaba cada día la palabra de Dios para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces, lo que hacen, bendito sea el Señor, los bereanos sirve de ejemplo para todo el que escucha a los predicadores y maestros que exponen las escrituras. No debe aceptarse pacíficamente ninguna interpretación o doctrina. Más bien debe examinarse con cuidado mediante el estudio personal de las escrituras. La palabra traducida escudriñar en griego es anakino, que significa examinar de arriba a abajo, investigar con cuidado y exactitud. La predicación bíblica debe convertir en estudio de la Biblia a los oyentes. Debe examinarse la verdad en toda doctrina a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que yo he tenido muchos problemas con pastores. Porque cuando voy a su iglesia, veo dos clases de pastores he visto. Uno que predica la palabra como es, pero no la aplican. Porque usted ve que hablan que son de la sana doctrina, pero dejan subir al púlpito a reggaetonar, al que canta reggaetón. Usted ve que dejan de que están celebrando fiestas paganas en la iglesia, de que Easter, de que Semana Santa, de que las 7 palabras. ¿Dónde está eso, las 7 palabras? Entonces, usted ve que ellos hablan, que hablan la doctrina, sí la hablan, pero su corazón está lejos de Jehová. Y muchos de ellos tienen doctrina de hombre. Y tú ves que estos hermanos, en vez de coger la palabra de Dios para venir y dar la escuela bíblica, lo que se están dejando guiar por libros, en vez de cada pastor en su iglesia, bendito sea el Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, estudiar libros. ¿Usted quiere más libros que los libros que hay en las escrituras? Imagínate, son 66 libros. ¿Cuánta enseñanza no hay en esos 66 libros? Coger y estudiar cada libro, examinarlo al paso con las escrituras. Vamos a coger, por ejemplo, el libro de Lucas y vamos a estudiar Lucas, por ejemplo, enero, febrero, marzo, esos 3 meses, estudiar, examinar a la luz de que, de la palabra de Dios, a la luz de que del Espíritu Santo, examinar, enseñar al pueblo. Pero más fácil se le hace coger doctrina de hombre. Así de sencillo. Mire, hoy nosotros tuvimos el Instituto Bíblico. ¿Y de qué fue lo que nosotros hablamos? Yo no cogí un libro. ¿Qué libro fue que yo cogí? ¿El libro de qué? De Judas. Ahora estoy hablando con usted. ¿Qué libro estoy cogiendo? Estoy cogiendo Isaías 55, versos 10 y 11. Y estoy cogiendo Josué. Estamos estudiando el capítulo de Josué. De cómo este varón de Dios examinaba las escrituras. Y estamos paseándonos en la Biblia. Ahora estamos en Hechos. Después ahorita estamos en el Viejo Testamento. Después al Nuevo Testamento, al Viejo. Las escrituras se explican ella misma sola, hermano. Siempre he dicho, el Evangelio es sencillo, pero poderoso. Porque Él te cambia, Él te transforma. Qué lindo es el Señor. Entonces vemos esta gente que examinaban. Examine, no se siente en su iglesia solamente escuchar. Examine, mire. Hermano, yo le doy gracias al Espíritu Santo, que me enseñó lo que era un pastor, lo que eran los diáconos, cómo debía dirigirse a una iglesia. Por eso que cuando he llegado a esta iglesia, yo no, porque usted está haciendo cosas que están contrarias. No. Estos líderes que permiten a estas hermanas, que son estos pastores que permiten a estas hermanas subir a los púlpitos, que todavía usted le ve que todavía están como una chuleta, en chuletana, manifestando la obra manifestando la obra de la manifestación de la obra de la carne. Por favor, despertemos, iglesia, despertemos. Vamos a examinar las escrituras, vamos a traer otra vez la palabra de Dios aquí a la iglesia, vamos a traer otra vez la palabra de Dios a nuestras vidas. Ay, gloria a Dios. Vamos a ver qué nos enseña Primera de Pedro,
el capítulo 2, verso 1. Vamos a ver qué enseñanza hay aquí. Ya vimos la enseñanza de Hechos 17:11. La iglesia, los de Tesalónica, examinaban. Hermano, yo le voy a decir una cosa, yo siempre estoy así, examinando todo lo que están hablando. Así. Claro, porque imagínense, mi salvación que tengo. Primera de Pedro, capítulo 2, dice aquí, verso 1 y 2. Desechando, oye esto, aquí me está hablando de desechar, quitar. O sea, me da a entender a mí, no por ahí que dicen, yo voy a dejar que sea el Espíritu Santo que lo haga. Aquí hay una acción que tú y yo tenemos que hacer, desechando. ¿Qué vamos a desechar? Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcan para salvación. Aleluya. Hermano, como hijo de Dios, que hemos nacido de nuevo, como habla, bendito sea el Señor, Juan 3, de verso 3, 5, como hijo de Dios que hemos nacido de nuevo, como hijo de Dios que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, nosotros debemos de desear esta leche, esta palabra de Dios, la palabra de Dios, desearla. Usted no ha visto estos niños chiquititos cuando tienen hambre. Y usted no ha visto estos niños que empiezan, ¡guay! Y mire, hermano, hasta que la mamá no le pega la teta o le pega el tetero, el muchachito está igual. Así nos dice aquí. Pedro lo dice que como hijos chiquititos, niños chiquititos, deseemos, como niños recién nacidos, deseemos esta palabra. Bendito sea el Señor. Si usted no está deseando la palabra de Dios, si usted no lo está deseando, pídale hoy al Padre, Señor, hazme desear, hazme amar tu palabra porque no la amo. Sea sincero con el Señor. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto indica un seguro crecimiento espiritual. Es el deseo de alimentarse de la palabra de Dios que vive y permanece. Así que debe de tener cuidado. No sea que pierda el hambre y la sed por la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Un deseo que puede destruir tus actitudes. Un deseo que puede destruir tu amistad con el Padre. Un deseo que tú puedes destruir y tu alma ir al infierno. Primeramente, lo primero que pasa, hermano, es que perdemos nuestra amistad con el Señor. Nos alejamos del Señor. Usted y yo necesitamos desear la palabra de Dios. Entonces, lo que aprendemos aquí es desechar todas cosas malas, las distracciones, y desear la palabra de Dios. Ahora, Josué era fuerte en el Señor, bendito sea el Señor, pero él era fuerte en el Señor, él no era fuerte en sí mismo. Y eso es lo que ha pasado en nosotros, que nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento y por eso hemos dejado la palabra de Dios fuera de la iglesia. Así de sencillo. Pero cuando usted lee Efesios, yo busqué todos estos textos bíblicos y hice como un resumen, entonces usted lo puede buscar. Entonces Efesios 6:10 dice: fortalecer en el Señor, que es en el poder de ¿qué? De su fuerza. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando hablamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo me fortalece en las buenas, en las malas, en los momentos de tribulaciones, en momentos de apertura. Ahí está Él conmigo. Dijo: Padre, yo he aprendido a tener como no a tener. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestra fuerza se basa, bendito sea el Señor, que cuando estamos pasando por tribulaciones bien poderosas, bien grandes, todo lo podemos en Cristo, porque Él me está fortaleciendo para que yo pueda aguantar esa prueba que estoy pasando. Bendito sea el Señor. Cuando hay necesidad de hambre, bendito sea el Señor, que no hay comida, lo que sea, todo lo puedo en Cristo. Cuando no hay dinero, todo lo puedo en Cristo. Porque Él me está dando Mira, hermano, hubo una vez, gracias Espíritu Santo por traerme esto a memoria. Yo no tenía que comer en mi casa. Sí, así de sencillo. Tenía 2 plátanos y 2 huevos. Nosotros somos 5 en mi casa. ¿Sabe lo que yo hice, hermano? Le preparé los 2 plátanos a mis hijos y los huevos se los revolteé. Entonces le hice como una tortilla de huevo y se lo puse.
Y uno de mis hijos se dio cuenta que no dio para mí. Me dijo, mami, cómete mi plato. Yo le dije, no, yo estoy bien, tranquilo. Me fui a mi cuarto, hermano, y le dije al Señor, gracias. Yo no comí alimento físico para alimentar a este hombre. Pero hoy, con tu gracia, vamos a comer palabra de Dios. Hermano, empecé a leer la palabra de Dios, y hay un gozo, y esto, hermano, a mí se me fue el hambre, a mí se me fue esto, yo estaba así fortalecida. Bendito sea el Señor. Me acuerdo que hasta amanecí esa noche, bendito sea el Señor. Amanecí adorando, amanecí dando gloria al Señor. Al otro día, viene la vecina. Le abro la puerta, esta vecina. Mire, le traje este pollo, me trajo un pollo. Me trajo brócoli, me trajo zanahoria, me trajo papa. Hermano, mire, yo nunca había hecho un pollo al horno como hice ese día tan rico, tan sabroso, hermano. Bendito sea el Señor. Y me comí mi pollo con esos vegetales. ¿Ah? Imagínense. Entonces, ¿qué? Ahí lo pude todo. ¿En quién? En Cristo. Él me dio la fortaleza para que yo mirara esa situación de otra manera y no empezara a decir, no tengo comida y yo te estoy sirviendo a ti y esto. Porque nosotros, hermanos, pensamos que porque le sirvimos al Señor tenemos que tener todo de 5 estrellas, que nosotros no podemos sufrir. Queremos un evangelio sin cruz y no es así. Ok. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, 7 dice, busca al Señor solicitamente. ¿Para qué? Para hallarlo. Busca al Señor solicitamente. Muchas personas, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ellos son los que creen que el Señor es que le tiene que caer atrás. Hermano, mire, el Señor nos trae. Se pelea una batalla poderosa. ¿Para qué? Para que su alma sea quitada de las manos de Faraón, que representa Satanás, y de Egipto, que representa el mundo. Entonces el Señor viene y nos trae aquí. Entonces aquí, cuando el Señor nos trae aquí, nos hace la invitación de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, donde dice, venid a mí todos los que están cargados y afanados, todo eso lo que dice ahí. Esto es una invitación que el Señor nos hace. Pero nosotros no queremos entender que cuando el Señor nos trae aquí, bendito sea el Señor nos da la palabra. El Señor empieza, ¿tú sabes? La oveja, bendito sea el Señor, cuando tiene esos cabellitos sucios, entonces el Señor le pasa a uno hasta una tijera, empieza a quitar, no examina los ojos, no examina los oídos, los dientitos, no examina. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios. Y nos alimenta, ¿por dónde? Por medio de la palabra de Dios. Nos va alimentando. Hermano, ¿cómo usted cree que yo pude entender que yo andaba mal y que yo necesitaba a Jesús? Por la palabra. La palabra de Dios fue la que me hizo a mí transformar mi vida, mis pensamientos. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me ha alertado de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los ladrones. Bendito sea el Señor. Hermano, yo fui a una iglesia que me invitaron y yo fui. Y yo estoy ahí tranquila, así, estoy orando así en el piso, orando. De repente sale un revolú. ¡Guay! Digo yo, ¿qué? Hermano, digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Que ya viene el pastor, viene el apóstol. Era el apóstol, viene el apóstol. Digo yo, ¿por qué la gente está así? Le digo yo a la hermana que me invitó, porque la gente, hermana, es que cuando él pasa, lo tocamos a él, y él tiene un poder que nos limpia. Y le digo yo, pues él es Jesucristo, que tiene un poder, que uno de que tocarlo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Sabemos que la Biblia habla de Pedro, que por donde Pedro pasaba, la sombra de Pedro, bendito sea el Señor, sanaba a los enfermos. Bendito sea el Señor. Que era el Espíritu Santo, amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que le quiero decir? En esta iglesia, cuando yo fui, que yo no, hermano, yo no lo toqué, yo me quedé así observando, yo estaba observando. Cuando viene este apóstol que se pone a hablar, hermano, mire, nunca cogió la Biblia en la mano. Hablaba un texto bíblico que le venía de esos textos bíblicos de hombre. Pasó 2 horas hablando porquería. A mí me dio sueño, me dio dolor de cabeza, me dio hambre, ya yo me quería ir. Yo dije, ay, hermana, yo me voy. Yo me voy. No, hermana, espérese, que ahora viene lo bueno. Cuando él empieza a orar, hermana, cuando empezó a orar el famoso apóstol, hermano, yo estaba buscando la verdad, yo todavía no había aceptado al Señor. Hermano,
empiezan a bailar salsa. Digo yo, ¿pero qué es? Y yo todavía no había aceptado al Señor. Yo estaba buscando de Dios. Empiezan a bailar salsa. Digo yo, ¿qué es esto? Y ya cuando se termina, vamos abajo, porque era de 2 pisos, vamos abajo, que abajo se vendía comida, 5 pesos, los platos de comida. Casualmente yo no tenía ni un peso ese día y la hermana me pagó el plato, y yo, gloria a Dios. Hermano, y yo observando a todo el mundo, viene una muchacha y me dice, mira, porque yo era de los guandules, yo era una matadora, pero hermano, yo estoy mirando casi con las nalgas afuera, toda su cosa, con una pestaña postiza por aquí, y una ceja así, ya usted sabe, con estos 2 aretes aquí, y aquí de que yo estoy aquí con el apóstol, yo he dejado de matar, yo he dejado de esto, yo he dejado de lo otro, y yo... Hermano, como si fuera un Dios tratando a ese hombre, tirándosele encima. Este hombre no usaba nunca la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gente partida, caminando partido. Estos falsos maestros, estos falsos profetas. Léase Judas, el libro de Judas, para que usted vea cuántas cosas. Hermano, nosotros descubrimos tantas cosas hoy ahí. O sea, no que descubrimos, sino que el Señor nos dio tanta luz de la característica de los falsos maestros. Bendito sea el Señor, hermano. Fue algo maravilloso lo que nosotros estudiamos hoy en Casa de Jehová, Restauración WhatsApp. Así que no se deje engañar. Entonces, vamos a terminar, bendito sea el Señor, diciéndote... Josué fue obediente a los mandamientos divinos. El amor a Dios es la clave para obedecer los mandamientos de Dios. Juan 14:15, bien claro, como te leo ahorita, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En primera de Juan, capítulo 5, de verso 2 al verso 3, en esto conocemos, si guardamos sus mandamientos, que somos de él y le amamos. Lucas, el capítulo 6, verso 46, dice, ¿por qué? ¿Por qué me llamas Señor y Señor y no hace mi voluntad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y Señor si no hace mis mandamientos? Vamos a leerlo. Lucas, capítulo 6, con esto termino. Lucas, capítulo 6. Oh, gloria a Dios, aleluya. Verso 46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? La obediencia a la ley es siempre resultado de la desobediencia, a la ley es siempre resultado de la falta de amor al dador de la ley. Cuando usted y yo desobedecemos esta palabra de Dios, cuando usted y yo no aplicamos esta palabra de Dios, es porque todavía no le amamos. Bendito sea el Señor. Tengo para decirte que en estos 3 años de ser cristiana, me faltan muchas cosas, pero estoy aquí y le sigo pidiendo al Señor que siga todo día transformando mi vida. Yo no sé usted, hermano, pero yo no lo he alcanzado todo, ni pretendido alcanzarlo todo, pero estoy en el camino, estoy aquí. Por eso es muy importante que usted y yo, bendito sea el Señor, tengamos un estudio personal de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Josué sirvió a Dios de todo corazón. En repetidas ocasiones Josué desafió a los israelitas a servir a Dios de todo corazón, como dice Josué 24. Vamos a leerlo. Josué 24. Ay, yo siento una presencia. Aleluya. Ramón, Ramashemo, Kuma, Amalaisema, Alabaisere, Oribasutu, Amasukata, Alaiseri, Besori, Banamasori, Mali, Amasukamai. Josué 24 dice, verso 14, ahora pues, teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeré hoy a quien serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres
estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿por qué lo hizo tantas veces? Porque Josué sabía, por su propia experiencia, la devoción y experiencia de lo que suponía servir a Dios de todo corazón. Después de todo, él había servido a Dios fielmente y había experimentado la fidelidad a Dios por 110 años. Bendito sea el Señor. Por eso cuando leemos Salmo 86, 11, bendito sea el Señor. Enséñame, oh Jehová, tu camino para poder caminar en tu verdad. Afirma mi corazón en ti para amarte y obedecerte, hermano. Entonces, Josué fue ejemplo de integridad para nosotros. Necesitamos modelo de fe, hermano, como él. Necesitamos, bendito sea el Señor, dice Tito, capítulo 2, verso 3, 5, cómo deben de ser, bendito sea el Señor, ejemplo. Ahí, cuando nosotros leemos, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que en Efesios, el capítulo 5, el capítulo 6 de Efesios, ahí no habla, bendito sea el Señor. La palabra de Dios te amonesta de cómo tú tienes que ser como esposa. En Efesios, el capítulo 5, no te lo voy a leer, nada más te voy a hacer un resumen. En Efesios, el capítulo 5, ahí se nos dice, anda como hijo de luz. Bendito sea el Señor. El capítulo 6 se nos habla, bendito sea el Señor, de cómo debemos de obedecer a los padres, de cómo debemos servir a los que trabajamos. Hermano, mire, cuando usted leas el capítulo 5, el capítulo 6 de Efesios, y usted se va a dar cuenta, dice, andemos como hijos de luz. Hermano, usted no puede andar como hijo de luz si usted no dedica tiempo a la palabra de Dios. Entonces, por eso hoy en el Instituto Bíblico, la enseñanza de hoy es que escoja un estudio personal, que dedique tiempo a estudiar y conocer al Creador. Que cuando tú estudies la palabra de Dios, tú lo hagas para ti. Mire, hermano, le voy a dar un ejemplo de mi estudio personal, de mi estudio personal. Como le digo, para usted tener un estudio personal, ya usted sabe que los sábados tenemos aquí el Instituto Bíblico. Ya esta mascota que usted tiene para el Instituto Bíblico de los sábados. Entonces usted le pone Instituto Bíblico Sabatínico, o usted le puede poner estudio de la palabra los sábados. Entonces coger, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, y poner el tema. El primer instituto bíblico que dimos está más abajo, que se habla de Padre, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ahí usted va examinando y escribiendo, coja su palabra, la Biblia. Entonces hoy, el tema de hoy, de nuestro segundo sábado de instituto, es que la palabra de Dios. Cuando yo termine este video, cierre determinadamente. No me vea a mí, yo no estoy aquí para que usted me vea a mí. Yo lo que quiero es que usted escuche la palabra, hermano y amigo. No me mire a mí, mire lo que se está hablando aquí. Entonces, ponga y examine, vaya buscando los textos bíblicos. Entonces, esto ya es el qué, el estudio de los sábados. Ahora, en tu estudio personal, bendito sea el Señor, coge un libro, una mascota, y me cayó cosa. Mira, por ejemplo, esto es un estudio personal mío. Bendito sea el Señor. Y el tema de este estudio personal mío, yo le puse estado de ánimos y adicciones emocionales. ¿Por qué? Porque yo estaba investigando sobre mis emociones, hermano, porque yo le dije a usted que me puse la meta, yo me pongo metas espirituales. Y una de las metas que yo tengo, bendito sea el Señor, es acerca de las emociones. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando estaba aquí en mi estudio personal, el poder estar en mi prueba, y es bueno, bendito sea el Señor, guardar una buena actitud. Entonces busqué Salmo 91:1, lo leí, lo estudié, entonces puse, algo pasa para estar estable, sacando tiempo para que, para Dios, para fortalecerme en Dios, cuando yo leí el Salmo 91. Entonces yo en mi estudio personal, pero te voy a hablar de este estudio personal que también lo tuve, según de Timoteo, el capítulo 2. Usted va a hacer así.
Según de Timoteo. Esto es su estudio personal. Supongamos que usted ha decidido estudiar, ya usted leyó y estudió según de Timoteo, ¿verdad? Ya usted estudió según de Timoteo. Ahora usted va a estar estudiando según de Timoteo, ahora usted está estudiando. Entonces usted ahora viene para el capítulo, ¿qué? El capítulo 2. El capítulo 2 habla, el capítulo 2 habla un buen soldado de Cristo. Entonces usted hace así, mire. Pone la fecha de hoy en su estudio personal. Diariamente tenemos que tener un estudio personal. Usted ha decidido estudiar el capítulo, el libro de 2 de Timoteo. Ya usted estudió el capítulo 1, ¿verdad? Ahora viene para el capítulo 2. Entonces usted pone aquí, 2 de Timoteo, capítulo 2. Entonces usted pone la fecha de hoy. Estamos a 11, enero 13 del 2018. Entonces ya usted viene y se siente en su mesita con la Biblia, con su cuaderno de su estudio personal, su estudio, el de usted dio. Entonces, usted viene, ya usted ve la fecha, pone aquí 2 de Timoteo, capítulo 2. Entonces usted viene aquí en el estudio personal. Empezamos. Entonces usted viene y hace así. Padre, te doy gracias, te alabo, te exalto. Una oración al Padre, dice: Espíritu Santo de Dios, estoy aquí. Tú eres el mejor maestro, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a poder entender la palabra de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, que estas palabras no solamente yo la diga, sino que también, Espíritu Santo de Dios, yo la aplique en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, que yo pueda entenderla en el nombre de Jesús. Amén. O sea, ya usted lo primero es llamar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a ser su maestro. Ya usted está tranquilo. Entonces usted empieza así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado. Así también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en esto. Ahí, que yo leí 5 versos. En mi estudio personal, yo me doy cuenta que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que ser como un soldado, que tiene que ser como un atleta y un labrador. En tu estudio personal, en la mascota, tú vienes y pones aquí, tengo que ser como soldado. Entonces pone la palabra soldado. Entonces le pone 2 puntos. Mira, entonces pone, tengo que ser como soldado. Entonces pone soldado y le pone 2 puntos. Ahora te va a Google y busca lo que es un soldado. ¿Cómo actúa un soldado? Y cuando yo me fui a Google, que empecé a mirar cómo trabaja un soldado, hermano, mire, el soldado no manda. El soldado, si lo mandan para Israel, si lo mandan para Santo Domingo, si lo mandan para Paraguay, bendito sea el Señor, va a una misión representando que esa nación. Oiga esto, todo lo que yo aprendí de un soldado. Mire, aprendí que un soldado, yo aprendí, oiga esto, un soldado, yo investigando. El soldado lo levantan a las 5 de la mañana o a las 4. Vamos, levántate. El soldado rápido se cepilla. Y yo veía que el soldado lo empezaba un ejercicio, subiendo gradas, arrastrándose. Por aquí, cómo tenía que pelear. Y esto, digo yo, wow. Y los que no se podían despertar, le echaban agua fría. Yo, wow. Un soldado recibe orden. Un soldado está expuesto a que le den una bomba, que le tiren una bomba, o que salga herido, si no está moca, y si no está entrenado. Y yo dije, wow. ¿Qué aprendí ahí en mi estudio personal? Entonces aprendí, lo que yo fui aprendiendo, lo fui poniendo donde dice soldado. Ahí. Entonces usted pone aquí, un soldado no manda. No manda, sino que lo mandan a él. Un soldado, y va por ahí. Ese es su estudio personal. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo lo aplico en mi vida?
Muchos hermanos no quieren sufrir penalidades. Mire, hermano, el soldado deja a su familia para ir a la guerra. Y maceta mascó. El soldado tiene que dejar lo que ama, su familia, para ir a la guerra. Bendito sea el Señor. Pero no es que él no ama a su familia. Él está pensando en su familia, en la guerra, pero él se debe antes a esa nación porque él decidió ser soldado. Si usted y yo hemos decidido ser soldados de Jesucristo, vamos a tener que dejar de amar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro esposo, a nuestros hijos, como nosotros lo amamos antes. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en su palabra, el que no se niega a sí mismo y coge su cruz, no es digno de mí. Y Jesucristo dijo, aborrecer. Cuando sabe que Jesucristo dijo que aborrezcamos a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestra mamá, no quiere decir que lo odiemos, no, que lo amemos menos. Muchos hermanos han dejado al Señor porque aman más a su esposo y a su esposo. Usted ve que de que el esposo se va para la calle, que se descarría, que esto, la mujer viene y se deja al Señor. No, entonces quiere decir que usted ama más a su esposo que el mismo Cristo. Entonces ahí me puse yo en mi estudio personal y dije, wow, entonces yo como cristiana tengo que saber que bendito sea el Señor, tengo que entender que como cristiana en Cristo, bendito sea el Señor, me va a tocar sufrir, bendito sea el Señor, me va a tocar, bendito sea el Señor, está dispuesta voy a estar expuesta a diferentes batallas en el mundo espiritual, bendito sea el Señor, porque tú no estás peleando con gente. Imagínese usted, con todos estos falsos profetas que yo me encontraba en el camino, me gustaría coger este cosa y hacerle así, tequi, pero no puedo. Pero cojo la palabra y le digo, la palabra dice, Jehová dice. Yo tengo que contender. ¿Por lo qué? Por mi fe en quien Jesucristo y la revelación de los apóstoles del Nuevo Testamento. Mucha gente dice, ay, a ti te gusta contender. No, yo estoy defendiendo mi fe. Pero si usted no conoce las Escrituras, ¿cómo usted va a defender algo que usted no conoce, amado? Así de sencillo. Entonces, seguimos, eso es usted. Estamos en el estudio, ya usted sabe, usted pone ahí un soldado. Ahora, recuérdate que estamos estudiando. Este es tu estudio personal, te estoy enseñando cómo tener un estudio personal para ti, con las Escrituras. Entonces aquí me compara con un atleta. Entonces pongo atleta. Vengo ahora, estoy ocupada. Estoy terminando. ¿Quién es? José Alberto. El desayuno está en el microwave. Tu desayuno está en el microwave, mijo. Entonces pongo atleta. Cuando pongo atleta, mira, puse atleta. Me fui a Google y investigué lo que un atleta. Hermano, un atleta legítimamente no se inyecta. Un atleta legítimamente tiene un schedule de cómo hacer su ejercicio. Escoge los ejercicios, que la mano, que los pies, que aquí. Bendito sea el Señor. El atleta escoge los alimentos que se va a comer, no cualquier basura que yo apliqué en mi vida como cristiana. Porque aquí me está diciendo Pablo a Timoteo, un buen soldado de Jesucristo tiene que ser como un atleta. Oiga cómo dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, un atleta tendrá que estar dispuesto a sacrificar y observar su régimen de vida. Entonces, hermano, ¿cuáles son los ejercicios del atleta? Que los músculos, que la pierna, aquí. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son los ejercicios de nosotros? Efesios capítulo 6. Las armaduras de Dios. Agarremos las armaduras de Dios. La palabra de Dios. La oración. El ayuno. Los cilicios. Entonces, usted no puede estar comiendo cualquier basura. Que vengan y le hablan de un evangelio que no es. Cuidado. Yo no me voy a comer eso. Mire, una vez llamé yo a un hermano que el Señor me dijo, llama a fulano. Digo, hermano, el Señor me dice que abra mi boca. Yo no sé lo que le voy a decir. Hermano, ¿y qué le pasa a usted? Yo veo que usted está sentado al frente de una mesa con mucha comida. Mucha comida. Y yo veo que usted se come aquí, se come allí, se come aquí.
Pero después yo veo que usted se sienta con una panza así, hermano. Ay, hermano, se va a enfermar. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no entendí lo que le dije a ese hermano. Después fue que pude entender. El hermano andaba donde estaba el profeta fulano, allá iba. Cuando estaba la profeta fulana, allá iba. Andaba de iglesia en iglesia comiendo todo lo que... Yo, hermano, usted se va a enfermar. Entonces lo malo era que en toda la iglesia que el hermano andaba eran de estos que predican de los panes y los peces. Bendito sea el Señor. Entonces yo pongo aquí: atleta, Denis, estoy en mi estudio personal, Denis tiene que cuidar, que comer. Entonces pongo el T para identificar: palabra de Dios. Palabra de Dios, examina para que tú no seas engañada. Ya lo escribí. Ahora me dice que tengo que ser como un labrador. ¡Wow! Entonces pongo aquí pongo ahora, labrador. Estamos en el estudio personal. Puse la palabra labrador. Me voy a labrador. Hermano, cuando yo me fui a Google a mirarlo con un labrador, coge un buey y una máquina, el buey adelante, labrando la tierra, mirando todo lo que hace un labrador, observando lo que hace un labrador. Bendito sea el Señor. Y después le echa agua a la tierra, y después viene y le echa la semillita. Y después yo veía que el labrador se sentaba así, o si no, iba y la observaba. Y cuando estaba creciendo esa semillita, habían hojitas que estaban saliendo mal. Bendito sea el Señor. Entonces le quitaba la hojita. Y el labrador estaba ahí atendiendo eso. Dedicándole horas, años a esa semilla para que creciera eso. Bendito sea el Señor. Entonces aprendí que como labradora, Denis Valerio, yo como labradora, bendito sea el Señor, tendré que dedicar cierto tiempo de hora a mi estudio personal. Si yo quiero cambiar, si yo quiero ser la sierva de Dios que el Señor manda, yo tengo que dedicarle tiempo a examinar las escrituras, a tener un estudio personal. Yo tengo que dedicar tiempo a la oración. Señor, heme aquí. Después que usted ya tenga su estudio personal, entonces, ¿cuáles son las metas que te va a poner? Entonces, Señor, ayúdame, mira esto. Y ahora, ayune. Alice por lo menos dos veces a la semana. No ayune como estos religiosos que ayunan. Ayunando y no obedeciendo la palabra de Dios. Ayuna y obedezca la palabra de Dios. Ama, seca, tica, ima. Entonces, tal vez yo predico en mi casa con mi testimonio. Yo tengo 4 hijos. Tengo 3 años de ser cristiana. Yo vine aquí cuando tenía 37 años, el Señor me trajo, tengo 40. Entonces, como tú puedas comprender, mis hijos vieron a su mamá en la discoteca. Mis hijos vieron a su mamá fumando juca. Mis hijos vieron a su mamá con un pañuelo en la cabeza, de que San Miguel, Anaís a pie y toda esa vaina. Todos esos demonios, el Señor los reprenda. Espérate que la batería, ya se vamos a terminar este estudio. Entonces, como tú podrás comprender, mis hijos vieron cosas buenas, pero también vieron cosas malas. Bendito sea el Señor. Entonces yo tengo ahora que venir a predicarle a mis hijos con mi comportamiento, aplicando la palabra de Dios. Yo tengo un estudio personal. ¿Con quién? Con mi Cristo. Para que en ese estudio personal el Señor vaya desatando. En ese estudio personal el Señor va quitando lo que no le agrada de mí. En el estudio personal tú te das cuenta quién tú eres, lo que hay que quitar, lo que hay que arreglar en tu vida. Bendito sea el Señor. Recuérdate de esto, tú no eres perfecta, yo no soy perfecta, pero que nos estamos esforzando, meditando la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que nos ayude a aplicarla a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Otra cosa, prediquemos con nuestro ejemplo. Tal vez tú vas a decir, bueno, yo tengo tantos años, como una hermana me dijo a mí, yo tengo tantos años de ser cristiana y mi esposo cada día está peor. Pero la hermana está dando un mal ejemplo terrible. Mire, hermano, yo una vez tuve un pequeño percance con mi esposo. Y yo le dije a mi esposo, yo quiero que tú me digas a mí que yo estoy haciendo mal. ¿Qué yo estoy haciendo mal?
Porque si tú no me dices a mí lo que yo estoy haciendo mal, yo no puedo cambiar. Y mire, las palabras de mi esposo fueron estas: tú no haces nada malo. Solamente que no me gusta que tú me dices que te vas a divorciar de mí.